Dígame. Mientras tanto, toca coserla. Venga y acá la miro. Ah, le tocó por favor, Santiago, que lo guarde la casa. Bueno, ya. Buenas noches a todos. Buenas noches para todos. Para todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Bueno, como quedamos en el día de ayer, vamos a iniciar a las 8:05 porque tenemos dos importantes temas, que es el aspecto organizacional y lo relacionado con el aspecto jurídico. Antes de esto, vamos a ver un video y luego sí vamos a mirar la parte que les comenté. Regálenme un segundo, por favor, mientras busco el video. Buenas noches. Me esperan un segundo mientras busco un video, bueno. Hágale, profe, hágale. Tranquilo.
Bueno, voy a buscar, voy a compartir. Espera que esté bendito, no. No, no se me. Le damos la bienvenida a este video. Hoy hablaremos sobre el estudio técnico de un proyecto. Como sabemos, para realizar un proyecto es necesario pasar por muchas etapas y una de esas etapas es el estudio técnico. Comencemos. Uno de los aspectos que mayor atención requiere por parte de los analistas es el estudio técnico, que pretende resolver a las preguntas frecuentes a dónde, cuándo, cuánto, cómo y con qué producir lo que se desea. Por lo que el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. Para poder realizar el estudio técnico es necesario seguir el orden de los siguientes procesos, que son el tamaño, localización, ingeniería, inversión, organización y administración. Hablemos sobre el tamaño del proyecto. El tamaño óptimo de un proyecto es su capacidad instalada y se expresa en unidades de producción por año. Se considera óptimo cuando opera con los menores costos totales o la máxima rentabilidad económica. Otros indicadores, tales como el monto de la inversión, monto de ocupación efectiva de la mano de obra o aún algún otro efecto de la economía. Ahora hablemos acerca de la localización del proyecto. Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación del proyecto. Se toman en cuenta algunos elementos importantes que darán soporte a la decisión del lugar específico de la planta. Para la selección de la localización del proyecto se tiene que tener en cuenta dos ámbitos. El primero viene a ser la región. Eso quiere decir que se debe elegir la región o zona más atractiva para el proyecto. Puede estar compuesta por la ubicación del mercado de consumo, las fuentes de materias primas y la mano de obra disponible. Además, cuenta con todos los servicios básicos para el funcionamiento del proyecto. El segundo ámbito es la microlocalización, que determina el lugar específico donde se instalará el proyecto. Existen factores que pueden apoyar a la determinación de la localización de un proyecto. Tales se dividen en determinantes y condicionales. Los determinantes son los siguientes factores:
fuentes de materia prima, mano de obra, tecnología, aspectos tributarios. Y en condicionales viene a ser factor geográfico, institucional, social y económico. Ahora hablemos sobre la ingeniería del proyecto. El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta, desde descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria. Se determina la distribución óptima de la planta hasta definir la estructura jurídica y de organización que habrá de tener la planta productiva. También existen factores que intervienen en el proceso productivo, tales como la cantidad que se desea producir, la intensidad en el uso de la mano de obra, la cantidad de turno de trabajo. Otro factor es la optimización física de la distribución, la capacidad individual de cada máquina que interviene en el proceso. Qué pena, pero es que el sonido sí está como regularcito. Optimización de la mano de obra. Inversión. En relación con las obras físicas, las inversiones incluyen desde la construcción o remodelación de edificios, oficinas o salas de venta. Le damos la bienvenida a este video. Hoy hablaremos sobre la selección de la localización del proyecto. Se tiene que tener Un poco, profe. dos ámbitos. Bueno, El ya primero va a viene a terminar. ser región. Eso quiere decir que se debe elegir la región o zona más atractiva para el proyecto. Puede estar compuesta por la ubicación del mercado de consumo, las fuentes de materias primas y la mano de obra disponible. Además, cuenta con todos los servicios básicos para el funcionamiento del proyecto. El segundo ámbito es la microlocalización, que determina el lugar específico donde se instalará el proyecto. Existen factores que pueden apoyar a la determinación de la localización de un proyecto. Tales se dividen en determinantes y condicionales. Los determinantes son los siguientes factores: fuentes de materia prima, mano de obra, tecnología, aspectos tributarios. Y en condicionales viene a ser factor geográfico, institucional, social y económico. Ahora hablemos sobre la ingeniería del proyecto. El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta, desde descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria. Se determina la distribución óptima de la planta hasta definir la estructura jurídica y de organización que habrá de tener la planta productiva. También existen factores que intervienen en el proceso productivo, tales como la cantidad que se desea producir, la intensidad en el uso de la mano de obra, la cantidad de turno de trabajo. Otro factor es la optimización física de la distribución, la capacidad individual de cada máquina que interviene en el proceso y por último la optimización de la mano de obra. Inversión. En relación con las obras físicas, las inversiones incluyen desde la construcción o remodelación de edificios, oficinas o salas de ventas, hasta la construcción de caminos, cercos o estacionamientos. Para cuantificar estas inversiones es posible utilizar estimaciones aproximadas de costos, por ejemplo, el costo de metro cuadrado de construcción. Si el estudio se hace en nivel de prefactibilidad, sin embargo, el nivel de factibilidad, la información debe perfeccionarse mediante estudios complementarios de ingeniería que permitan una apreciación exacta de las necesidades de recursos financieros en las inversiones del proyecto. Dentro de la inversión, el análisis de costos que se presenta como conclusión del estudio técnico consiste en la determinación y distribución de los costos de inversión fija, diferida y el capital de trabajo en términos totales. Hablemos sobre la organización y administración de un proyecto.
Una vez que el investigador haya hecho la elección más conveniente sobre la estructura de organización inicial, procederá a elaborar un organigrama de jerarquización vertical simple para mostrar cómo quedarán a su juicio los puestos y jerarquías dentro de la empresa. Además, la empresa, al estar constituida legalmente, deberá conformarse de acuerdo al interés de los socios, respetando el marco legal vigente de sus diferentes índoles: fiscal, sanitario, civil, ambiental, social, laboral y municipal. Finalmente, los resultados de los análisis en el estudio técnico deberán combinarse con el resto de los estudios realizados en un proyecto de evaluación, como es el caso del estudio de mercado, el estudio administrativo y finalmente el estudio financiero. Esto es todo por hoy. Bueno, mis chinitos, terrible que pusieron una música ahí y entonces no nos dejó. Pero bueno, la idea sencillamente era presentarle un resumen de todo lo que hemos visto hasta el día de ayer en relación con el estudio técnico, que simplemente es el tratar de encontrar todas aquellas acciones y actividades que van a intervenir en la creación de la empresa en la parte técnica. Eso quiere decir que vamos a analizar o a determinar más bien los costos que requiere la compañía para producir el bien. Es simplemente eso. ¿En qué parte va a quedar? ¿Cuál es el tamaño de la empresa? El tamaño de la empresa lo da la cantidad de productos que nosotros vamos a producir desde la empresa. Va a hacerse un proceso de distribución a través de un plano en donde van a quedar las diferentes áreas, los inventarios que van a comprar en cuanto a maquinaria, en cuanto a equipos, insumos. Entonces los insumos van a ser presentados de acuerdo con una hoja en Excel que les presenté el día de ayer, y la totalidad va a quedar para el día viernes 30 de octubre, donde vamos a presentarle el estudio financiero. Y finalmente lo que vamos a ver el día de hoy es el estudio organizacional y el estudio jurídico. ¿Cómo los vamos a presentar? Entonces, acá vamos a compartir esta es la parte jurídica. Primero vamos a ver la parte jurídica, donde vamos a mirar los aspectos legales de la compañía. ¿Cuáles son los aspectos legales de la compañía? ¿Qué tipo de empresa se requiere? O sea, una vez que hayamos determinado qué producir, cuánto producir y para quién producir, tenemos que crear una empresa, pero esa empresa depende de diferentes factores. En Colombia existen más o menos 6 tipos de empresa, que son la colectiva, la de responsabilidad limitada, la de comandita simple, la comandita por acciones, la sociedad anónima y la sociedad anónima simple. La empresa necesita de un orden jurídico, para los cuales necesitamos unos trámites que son necesarias para que la empresa pueda entrar en funcionamiento. Estos requisitos legales son los que exigen las autoridades, entre ellos cuáles: que estemos inscritos en la Cámara de Comercio, que estemos inscritos en Industria y Comercio, que cumplamos con los requisitos de salud en términos de la Secretaría de Salud del lugar en donde vamos a colocar el negocio, que tengamos, por ejemplo, la situación de los bomberos para que no se presenten incendios, pues tiene que tener ese tipo de autorización. Ustedes han visto cuando entra a un negocio, cualquiera que él sea, que tiene que tener una licencia de funcionamiento. Esa licencia de funcionamiento es la que permite que la empresa sea legal. Sin esa patente, o esa licencia más bien, pues no tendrá, digamos, legalidad esa empresa en un determinado momento y podrá ser sancionada y cerrada dependiendo de la situación en que se encuentre en términos legales.
Les hablaba que hay diferentes tipos de empresa, ¿cierto? Dependiendo de la realización de actividades que tienen que ver con el patrimonio personal. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que en un momento determinado una persona puede poner en riesgo su capital. ¿Por qué pueden poner en riesgo su capital? Porque las empresas en un momento determinado frente a la parte jurídica colocan en riesgo todo el dinero de una persona, todos los bienes. Y en otros casos solamente responde por el valor invertido por parte del propietario. Entonces, hay varios tipos de empresa de responsabilidad limitada y en las cuales pueden existir diferentes tipos de socios. Unos socios que son solidarios y otros socios que son comanditarios. El solidario asume la totalidad en la responsabilidad de los negocios de la empresa y el comanditario solo asume una parte que él haya invertido. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguno de los grupos va a crear una empresa de carácter solidario, esa empresa es una empresa colectiva. ¿Qué significa una empresa colectiva? Que los socios, los dueños de esa empresa van a responder mire la palabra, solidariamente por todo lo que le sucede a la compañía. O sea, voy a colocar un ejemplo. Si una compañía invierte inicialmente 50 millones de pesos, pero debido a las necesidades hace un préstamo por 100 millones de pesos y por diferentes circunstancias esa empresa quiebra, pues la empresa vale 50, faltarían 50 millones de pesos. En este caso, los proveedores o quienes estén demandando la empresa entrarían a embargar no solamente la empresa, sino los bienes del propietario de esa empresa. O sea, si tiene una casa, si tiene un vehículo, si tiene cualquier elemento que sea considerado de valor, puede ser embargado. Entonces, responde con su patrimonio. Mientras tanto, si es una compañía con socios comanditarios, esta compañía solo responde hasta el monto de sus aportes. ¿Qué significa solo hasta el monto de sus aportes? Pues que cada socio, en el momento de constituir la empresa, solo da un aporte. Digamos que son 5 socios que constituyeron esa empresa, cada uno colocó 10 millones de pesos y eso nos, cada uno aportó 10 millones de pesos y eso nos da los 50 millones de pesos con que se constituyó la empresa. En el caso de que quiebre, los otros 50 millones, infortunadamente para los proveedores, no podrán ser recuperados porque es una empresa que tiene socios comanditarios. Entonces, entre los tipos de empresa que acabo de enumerar están la colectiva, la de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad anónima simplificada. La sociedad anónima simplificada es la que en este momento se utiliza más en términos de creación de empresa. Tiene las mismas características de una anónima, pero la diferencia es que las acciones que produzca esta empresa no pueden ser comercializadas en la bolsa de valores. La única empresa que puede emitir acciones que sean colocadas en la bolsa de valores es la sociedad anónima. ¿Hasta ahí es claro, por favor? ¿O hay alguna pregunta? Sí, profe. A ver, alguno de ustedes, a ver quién me va a contestar esta pregunta. Bueno, no lo voy a nombrar. ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad colectiva y una sociedad anónima en términos de responsabilidad? ¿Cuál es la diferencia?
Y chinitos, Profe, según lo que yo entendí, la diferencia sería que en cuanto al tipo de empresa que es colectiva, los socios, cuando tienen pérdidas o se van a quiebra o algo así, los proveedores tienen derecho, bien sea a embargar los bienes de la empresa, pero también los de los propietarios de esa empresa. Entonces, esa es como la diferencia entre la sociedad anónima perdón, la empresa anónima, la empresa sociedad anónima y la colectiva. ¿y a la anónima qué le sucedería? Profe, yo tengo una pregunta. Espérame que me conteste. Ya me Vale, dijiste dale, lo de dale. la colectiva, pero la anónima, ¿qué pasaría ahí? En caso de un embargo. ¿Pasarían todos a Solo, responder? solo responden Sí, por el valor que fue creada la empresa. exactamente. Perfectamente. Pierden el derecho. Exactamente. Solo responden por el valor que invirtieron en la empresa. Luego su capital no puede incluirse dentro de la demanda o dentro del embargo que en un momento determinado se produzca. Entonces, la colectiva solamente está conformado por socios solidarios o gestores, también se llaman gestores. Los de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad anónima simplificada, todos están conformados por socios comanditarios. Pero aquí hay otras dos sociedades que no coloqué, pero que en algunos casos también se utilizan, que es la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones. ¿Cuál es la diferencia con estas cuatro sociedades que hay aquí? Yo les dije que eran 6. En que la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones tienen los dos tipos de socios, los gestores o solidarios y los comanditarios. Entonces, en el caso de la sociedad en comandita simple, obligatoriamente tendría que tener un socio solidario y un socio comanditario como mínimo, obligatoriamente una sociedad en comandita simple, un solidario y un comanditario. Y la sociedad en comandita por acciones tendría como mínimo un socio solidario y 5 socios comanditarios. Profe, digamos aquí como tal no deberían designar a uno como representante legal. Eso lo hace normalmente la sociedad anónima, que es la única que está obligada casi a que el gerente de la sociedad sea una persona externa a los propietarios. En el resto pueden nombrar al mayor socio responsable o como quieran. Ellos pueden nombrar dentro de la gerencia a cualquier persona. En la sociedad anónima, no. ¿Por qué? Porque en la sociedad anónima, recuerden que estas son empresas que están expuestas a un riesgo, ¿cierto? En el caso de la sociedad colectiva o la limitada o cualquiera de estas sociedades que les he nombrado, en algún momento el socio mayoritario casi siempre el que toma las decisiones, ¿sí? Y entonces, digamos que ahí queda, por decir algo, con una responsabilidad sobre el manejo de la empresa, sin en algún momento tener casi que la obligación de dar respuesta económicamente a la empresa. Mientras que en la sociedad anónima, el gerente, como es externo, va a tener mucho más cuidado en tomar decisiones. ¿Por qué? Porque él va a ser responsable en la sociedad anónima de cualquier evento que pueda suceder al interior de la sociedad. Entonces, por eso digamos, dentro de la ley de sociedades, si ustedes miran el Código de Comercio, la sociedad anónima, o sea, para que ustedes establezcan una sociedad, tienen que consultar todos ustedes el Código de Comercio. Allí están todas las sociedades con las diferentes funciones y con las responsabilidades. Cuando ustedes constituyen una sociedad, en el momento de hacer la presentación, o sea, el día lunes, ustedes me dicen por qué seleccionaron una sociedad de responsabilidad limitada o por qué una colectiva, ¿cierto? Y me determinan
cuáles son las funciones del gerente general, cualquiera que ella sea. ¿Listo? Preguntas. Preguntas. Profe, una No hay. pregunta. No, Sí, señor. La responsabilidad limitada no me quedó muy clara, qué pena. Igual, es igual a una sociedad Profe, anónima. Por favor, espérame un segundito, le respondo. La ok. responsabilidad limitada, digamos que aquí todas las que son solidarias, les vuelvo y les número, la limitada, la anónima y la simplificada, es, aparte de la responsabilidad, el número de socios que tengan. Pues yo les decía que consultaran el Código de Comercio. Normalmente todo este tipo de comentarios y de definiciones las ven ustedes en contabilidad 1, pero como estamos haciendo la empresa, yo tengo la responsabilidad de contarles a ustedes cómo están conformadas. Entonces, reitero, la limitada, la anónima y la simplificada, todos tienen una cantidad de socios determinadas. La de responsabilidad limitada solo puede tener hasta 25 socios, solo hasta 25 socios comanditarios. Si tiene 26, inmediatamente esa compañía ya deja de ser limitada y tiene que adaptarse, adecuarse o hacer los cambios necesarios o para volverse colectiva o para volverse anónima o para volverse en comandita simple o por acciones. La sociedad anónima tiene mínimo 2 socios hasta ilimitado. Puede tener 100.000, 200.000, 1.000.000, 5 millones de socios. Eso era lo que iba a preguntar, el profe ya me aclaró la duda. Y la sociedad anónima simplificada igual. La diferencia, ¿qué me quiere decir la diferencia entre la anónima y la anónima simplificada? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa con las Profe, acciones para ayudarlos? yo tenía una pregunta. Espérame un segundito que me respondan. ¿Qué pasa entre la sociedad anónima y la sociedad anónima simplificada en términos de socios? ¿Qué significa? En términos de acciones, perdónenme. Pues es que, profe, decías que en la sociedad anónima responden con el capital que ponga cada inversionista o cada socio, ¿no? Igual en la anónima. Solo responden hasta el capital. Pero la diferencia no está en eso. La diferencia está, vuelvo y repito, que la sociedad anónima puede emitir acciones que van a la bolsa de valores. La anónima. Ah, Es la ok. única en Colombia, no más. Y la anónima simplificada puede emitir acciones, pero esas acciones solamente es para constituir el capital de la empresa, más no para ser puestas en la bolsa, porque la bolsa no la Vale. recibe. ¿Listos? Ahora sí, por favor, ¿quién me quiere hacer la pregunta? Qué pena. Profe, Sí, profe, si en la limitada responde el representante legal, no, en el no, la caso de empresa pasar como con tal. socios. No, la empresa como tal. La responsabilidad limitada, la única diferencia que tiene hasta 25 socios, nada más. Hasta No, 25 pero socios. digamos que en temas de responsabilidad se asume que responde el gerente o el representante legal. No, responde Sí, socio jurídicamente, mayoritario. sí, ahí responde la empresa como tal. Sí, o sea, cuando embargan, ¿quiénes pueden responsabilizar? Porque usted es como, a ver, voy a decir un ejemplo, no sé si a ustedes me puedan, digamos, asimilar este ejemplo. Si usted trabaja en una empresa pública, por decir algo, voy a mostrar las empresas públicas, y alguno de esos funcionarios comete un acto ilícito, responde la empresa en su totalidad. ¿Sí? Otro ejemplo más claro, cuando un juez determina una sanción o algún acto jurídico, el juez no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona que se sienta en algún momento afectada? Demanda a la nación. Ah, que fue el juez Pedro Pérez. No, el juez Pedro Pérez no tiene nada que ver en el asunto. Ah, pero él tomó la decisión. Sí, pero él tomaba las decisiones en nombre de Colombia. Por eso cuando dictan las sentencias, dicen en la parte final, en nombre de Colombia,
eh, con una autonomía jurídica, no sé qué, determino tal cosa. Entonces, si yo me siento afectado por una decisión de un juez, es para que quiero que miren por qué no es responsable. En términos jurídicos, el juez toma la decisión, pero no es responsabilidad de él. La responsabilidad es de Colombia como país, ¿sí? Por eso ustedes ven que hay más de 300.000 o 400.000 demandas contra el Estado. Y uno dice, ¿y este juez qué? Ah, no, pues feliz. Sí, infortunadamente eso pasa. No en Colombia, ¿no? Eso es en el mundo entero. En el caso de las empresas, el único que responde en un momento determinado, pero frente a los socios por alguna situación anómala, es en la sociedad anónima porque el gerente es externo. Nada que ver con los dueños, absolutamente nada que ver. Lo nombra la junta, ¿cierto? La junta directiva de la sociedad anónima. Nombra al gerente, que es una persona que no tiene ninguna relación con la sociedad, ¿cierto? En el resto de empresas, normalmente, repito, el gerente es uno de los dueños o de los propietarios o de las personas que ha aportado capital. Entonces, normalmente cuando digamos, el gerente es el que tenía el 51% de la empresa y él fue el que tomó la decisión de hacer un negocio que los llevó a la quiebra, pues ahí sí perdónenme la expresión de malas, porque ese es el dueño prácticamente de la mitad de la empresa, ¿cierto? Y los demás socios en algún momento podrían demandarlo si hay algo ilícito, pero si él tomó la decisión porque la consideró que era lo mejor para la empresa, pues uno cómo va a demandar a una persona porque tomó una decisión. Esa es la característica de un gerente. Él toma las decisiones, pueden ser buenas o pueden ser malas. Eso ahí tiene que ver un poco, digamos, con el conocimiento que tiene el gerente de la empresa. ¿Listos? ¿Quién Profe, tiene una más preguntas? pregunta. Sí, señor, dígame. Entonces, en el caso de una cooperativa o fondo de empleados, los Ujú. que responden entonces es la junta directiva. Lo que pasa es que la cooperativa está, ¿sí ve que aquí no hay cooperativas? La cooperativa es una, por favor, silencio. La cooperativa es un tipo de empresas diferente esas, porque esas son, todas estas que estamos viendo acá, son comerciales. O sea, tienen que ver con el comercio y con el mercado. Las cooperativas son empresas sin ánimo de lucro. Significa que esas empresas no realizan sus actividades para llenarse de dinero y ser distribuido entre los socios, sino para utilizar ese dinero en crecimiento de la propia sociedad. Si ustedes miran una universidad, por colocarle un caso similar, todas las universidades en Colombia son empresas sin ánimo de lucro. ¿Qué significa? Que el dinero que reciben por parte de ustedes y de muchas otras acciones que ellos hagan, no se las reparten entre los dueños de la universidad. Eso lo establece la ley. ¿Qué tienen que hacer con el dinero que ganan? Reinvertirlo en la universidad. Por eso ustedes miran que universidades que comenzaron en un garaje, hoy son universidades impresionantemente gratis. La más conocida empresa de garaje, que hoy es una de las universidades, aun cuando ya tuvo una cantidad de problemas grandes, fue la San Martín, por ejemplo, sin entrar ni a demeritar ni a señalar, ¿cierto? Es simplemente un ejemplo. La San Martín fue una universidad de garaje, que ustedes ya conocen, una universidad bastante grande, que tuvo problemas administrativos, ojo, administrativos, por autopréstamos, ¿sí? ¿Y por qué crecen tanto las universidades? Ustedes me dirán, oiga, pero es que yo conocí Libertadores, San José, eh, ¿cuál más? Y todas fueron universidades que comenzaron muy pequeñas y miles semejantes edificios que tienen ahora. Porque de acuerdo con la ley,
todo lo que ellos se ganen debe ser redistribuido en la misma universidad. O sea, si ganó dinero, voy a colocar un ejemplo, tiene que comprar más tableros, más pupitres, mejorar la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que una empresa comercial, cualquiera de la que le estoy nombrando en este momento, pues coge el dinero y se lo distribuye entre los dueños de la empresa. Si quieren crecer o no crecer, eso ya es problema de ellos. ¿Sí? La cooperativa exactamente tiene las mismas características. Todas las cooperativas se supone que son creadas por miembros de la propia cooperativa. Normalmente las cooperativas son, digamos, asociaciones o empresas que se reúnen los empleados y ellos normalmente ¿cómo comienzan? Con que hacen préstamos. Entonces cada uno da un aporte, digamos, de 10.000 pesos mensuales o de 50.000 y cada mes se prestan entre ellos y van creciendo y se reparten las utilidades, ¿cierto? Pero en el momento en que ya se creen como cooperativos ya responden ante la superintendencia de cooperativas y esa superintendencia de cooperativas tiene unas normas que indican que ellos son empresas sin ánimo de lucro. Por eso les nombraban las universidades. ¿Qué significa sin ánimo de lucro? Que se tienen que distribuir las utilidades dentro de la propia cooperativa, ¿cierto? ¿Cuál es la figura que utilizan las cooperativas para distribuirle parte de los beneficios de las utilidades que se obtuvieron en un año? Pues a través de los famosos regalitos que dan, donde les regalan, por nombrar alguno, les regalan equipos, ollas, y eso, digamos, no se los entregan en dinero. En ninguna cooperativa le van a decir, oiga, miren, ganamos tanto el año pasado, entonces cada uno de los socios va a recibir tanta cantidad de dinero. No, se la devuelven, digamos, a través de especie, ¿cierto? No hay, o hay una diferencia grandísima entre las cooperativas y las empresas. ¿Sí es claro, por favor? Profe, Disculpe, pero en el momento de quedar en quiebra una cooperativa, ¿responde ante los usuarios o No, ante las no, personas? no. Por eso, por favor, por eso ustedes ven que esas cooperativas que quebraron en 1992, que fueron 800 cooperativas que eh, quedaron en Colombia, quebraron, perdón. Todas esas personas, todas, perdieron su plática. Porque ¿quién le responde? ¿Quién le responde? Lo único que pueden hacer es que normalmente esas cooperativas las intervienen, rematan los bienes que están allí y lo que puedan vender, ahí sí lo distribuyen entre las personas. Por eso hacer parte de una cooperativa, normalmente cuando quiebra, es prácticamente perder la plata. ¿Sí? En las cooperativas. Perfecto, quedó claro. Gracias, profe, profe. y si yo quisiera montar un consorcio, que mi empresa sea a base de un consorcio, nuestra energía eólica fuera un consorcio, no una empresa constituida como usted las tiene ahí separadas, ¿se podría? El consorcio es una serie de empresas que se unen para respaldar una actividad, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, también tienen que responder. Normalmente esos consorcios son sociedades anónimas, ¿sí? Normalmente. ¿Por qué? Porque son empresas con un capital bastante grande. No son 50 millones. O sea, para hacer un consorcio, usted requiere como mínimo unos 400 o 500 millones de pesos porque son 4 o 5 empresas que van a hacer un negocio muy fuerte y muy grande, ¿cierto? O sea, usted tiene que conformar una sociedad y unirse con otra sociedad. ¿Sí es claro? Para crear el consorcio. Usted no puede crear una empresa y otro socio crear otra empresa y otra empresa. No, tienen que unirse entre varias empresas para hacer el consorcio. Por eso, por ejemplo, en el caso, y menos mal que usted me acaba de nombrar, para la cuestión de Transmilenio, ¿quiénes manejan la parte de operación de Transmilenio? Un consorcio. ¿Y quiénes en el consorcio? Como 3, 4, hasta 5 empresas que manejan toda la actividad operacional
de Transmilenio. No es una. Se requieren que sean varias porque no hay el capital suficiente, ¿cierto? Manejar Transmilenio es una cosa, una millonada impresionante, ¿cierto? Que requiere un fuerte brazo financiero. Y si no, no se podría manejar ese monstruo de empresa. Bueno, muchachos, una última pregunta porque si no se nos acaba el tiempo. Cuéntenme. Gracias, profe, muy amable. ¿Qué otra pregunta, por favor? O Profe, ya una quedó claro. pregunta. Sí, señor. ¿Cómo haría para que mi empresa vaya a la bolsa? A ver, ¿quién me responde rápidamente? ¿Cuál sería la empresa que puede ir a la bolsa? La sociedad anónima. Muy bien, mi chinita. Ya respondieron su pregunta. No, o sea, sí, pero o sea, ¿cómo haría, digamos, si está en la bolsa, cómo funcionaría en ese caso? No, pues usted emite acciones. Usted crea la sociedad anónima, ¿cierto? Usted no tiene platica, por ejemplo. En este momento, la mayoría de ustedes no tienen plata. Un crédito en el banco es una cosa salvaje por los intereses. Entonces usted crea una sociedad anónima, ¿cierto? Y emite acciones. Una acción es una representación en dinero de parte de la empresa que usted crea. O sea, en la medida que usted emite 100 acciones y acepta 50 personas, esas 50 personas son dueñas de su empresa. A no ser que usted emita 100 acciones, ¿cierto? Vamos a poner 100 acciones a 1.000 pesos. Vamos a colocar una cifra súper pequeñita. 100 acciones a 1.000 pesos son 100.000. Entonces usted dice, bueno, yo esas 100 acciones compro 60. O sea, usted de manera indirecta coge, no, perdón, ahí estoy equivocado. No puede tener más, ningún socio puede tener más del 50% de la empresa, porque eso crea un dominio sobre la empresa. Entonces se coge el 50% y el otro 50% lo vende. Entonces ese otro 50% de la empresa es de personas externas. Esas acciones usted las registra en la bolsa de valores, ¿cierto? Previa autorización de la Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia de Sociedades dice, oiga, usted lleva a su empresa, tiene un capital para hacer una sociedad anónima, mínimo, tiene que tener un capital de 100 millones de pesos. Pero en efectivo, no es que yo tengo 100 millones y... No. Usted tiene que demostrar que tiene 100 millones de pesos para que a usted le acepten que pueda emitir acciones. Porque recuerden, usted puede sacar esas acciones a la venta del público. Y cuando uno se mete con el público, la cosa se complica porque usted está respondiendo por dinero de personas externas a la empresa que simplemente quieren hacer inversión. Entonces, por eso el gobierno es tan exigente y tienen casi 3 instituciones que vigilan a esa empresa. Las super sociedades, la superbancaria existía antes, la superfinanciera, ¿cierto? Y si es, por ejemplo, una empresa de salud o de cualquier otra, la superintendencia de salud. Entonces, todos vigilan esas sociedades porque están manejando recursos del público. Usted se puede capitalizar si la idea de cualquiera de ustedes, se logra concretar, ¿cierto? Pongamos, en ese momento me acuerdo ya, de la bota B4. Entonces usted dice, mira, voy a sacar este dispositivo, este artefacto, que yo sé que va a tener salida, pero no tengo plata. Entonces usted dice, bueno, ustedes han visto los avisos en los periódicos, necesito socio inversionista. Y entonces ahí se le presentan muchas personas que dicen, oiga, me interesa su idea, entonces yo aporto tanto. Pero ¿qué tanto de esa sociedad es mía? Entonces usted le vende 10, 20, 30 acciones, 50 acciones, dependiendo del número de acciones que usted tenga, para que entren personas externas. Y una vez registrada en la Bolsa de Valores de Colombia, pues usted las negocia allá, en la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Sí es claro, por favor? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar y si no, nos quedamos acá. Hay unos beneficios tributarios, ¿cierto?
Normalmente el Estado, ya lo hemos visto muchas veces en el transcurso de estas charlas que hemos tenido aquí con ustedes, que lo que se busca a través de las MIPINES, por ejemplo, es que haya más posibilidades de crear empresas, ¿cierto? La ley 1429 del 2010 tiene una serie de beneficios fiscales para pequeñas empresas que tengan máximo 50 trabajadores y 5.000 salarios mínimos legales vigentes. En este momento son como 45 millones más o menos, ¿cierto? Que incluyen tarifas del 0% de impuesto, o sea, no pagan impuestos en los 2 primeros años y no les hacen retención en la fuente en los 5 primeros años. ¿Eso en qué afecta a la empresa? Pues que no tiene que cancelar, no tiene que sacar dinero de sus utilidades, como les sucede al normal de las compañías. Cuando ustedes hagan su estado de pérdidas y ganancias, si obtuvieron una utilidad de 1.000.000 de pesos, tienen que destinar 320.000 como impuesto para el gobierno. Pero como ustedes están comenzando, no van a pagar impuesto de renta. ¿Sí es claro? Bueno, mis chinitos, hemos terminado entonces la parte jurídica y vamos a entrar a mirar la parte... Se me perdió. Pero mis chinitos, busco que se me perdió la otra. Ya regreso en 3 minuticos. Esta me perdió, ¿dónde está? ¿Ya la están viendo? No, señor. No, señor. ¿Todavía no la están viendo? No, profe. Ah, No, señor. No, entonces sí, espera un segundito, cierro y vuelvo y abro. Un segundito. Exacto. Que fue que seguro se me salió aquí el cacharro este aquí. Vamos a ver si ahora sí, ¿ya? Muchachos, ¿ya están Ahora sí, viendo? profe, ahora Señor. sí, Ahora sí, ahora profe. Bueno, sí. gracias. La ampliamos para que lo miremos. Bueno, resulta que una vez ya hemos creado nuestra empresa, ya sabemos qué vamos a producir, cómo se llama el producto, cuántas personas potencialmente me van a comprar mi producto, cómo la voy a llevar al consumidor final, cuál va a ser, en qué lugar la voy a ubicar, cuál va a ser el tamaño de mi empresa de acuerdo con el número de personas que necesito que estén trabajando conmigo, cuántos maquinaria voy a llevar, absolutamente todo lo que hemos visto. Entonces eso me da una idea de cuál va a ser mi empresa, el tamaño de mi empresa. Va a ser una pequeña empresa de entre 10 y 50 personas o va a ser una mediana
empresa superior a 50 personas. Entonces ya tengo claro todo eso que hemos visto en estos estudios, tanto desde la parte de mercado como desde la parte técnica. Pero de la parte técnica ya definimos la parte de ingeniería del proyecto como la parte jurídica. Ahora vamos a ver cómo organizamos nuestra empresa. Entonces organizamos nuestra empresa ¿cómo? Lo primero que tengo que tener claro es cómo va a estar distribuidos los cargos. Y los cargos se distribuyen de acuerdo con las secciones. ¿Cuáles son estas secciones? Por ejemplo, en este monachito que ven acá, hay un organigrama general. Ese organigrama general, ¿sí?, está dado por una dirección general y por 3 subdirecciones. Ustedes determinan, de acuerdo con lo que necesiten. Todos obligatoriamente van a tener que tener una dirección general o un gerente general. Todos. Porque no puede ser una empresa sin un gerente. Y de allí, si necesitan, si es una dirección, necesitarán una dirección financiera, una dirección administrativa y una dirección de producción si ustedes van a producir el bien, ¿cierto? Si solamente lo van a distribuir, entonces necesitarían una dirección comercial. Ahora, si ustedes consideran que inicialmente pueden tener una dirección financiera y una dirección administrativa y comercial, lo pueden hacer. Lo único que no pueden hacer es unir la parte financiera con la parte de administración en la parte comercial, porque eso se prestaría para que en algún momento se puedan tomar decisiones equivocadas o hacer actos que no respondan realmente a situaciones lícitas. Entonces es mejor mantener la parte financiera lejos de las otras direcciones. Usted aquí puede unir la de producción, la comercial y la administrativa, que no pasa nada. Pero no la financiera, porque la financiera maneja la contabilidad y la parte más importante maneja la tesorería, que es el manejo de los recursos, y allí pueden suceder cosas que aun cuando uno no lo crea, pueden llevar en un momento determinado a que la empresa fracase. Y luego de estas direcciones, usted puede tener unos departamentos o unas coordinaciones o unas supervisiones. Por ejemplo, si la primera fuera la dirección financiera, usted tendría un departamento de contabilidad, acá más abajito un departamento de tesorería, y si quisiera un departamento de presupuesto. O simplemente un departamento contable. Y aquí también viene otra inquietud que se debe tener en cuenta. No se deben unir jamás la parte de tesorería, ni con contabilidad, ni con presupuesto. Deben estar separadas. ¿Por qué? Porque el que maneja el dinerito, que es la tesorería, pueden existir ciertas situaciones con la parte contable o con la parte presupuestal que ameritaría de pronto que algo llegase a suceder. Si tenemos una dirección comercial, aquí podría estar compras y aquí podría estar ventas. Si tuviésemos una dirección de producción, aquí podría estar la materia prima y aquí podría estar, por ejemplo, el departamento de terminado, de elaboración o qué sé yo. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes necesiten, van elaborando, creando su organigrama general, de acuerdo a estas directrices que les estoy entregando en este momento. Profe, qué pena interrumpirlo un momento. Sí, señor, cuénteme. Profe, usted, digamos, para la realización de todos estos pasos que nos toca hacer, ¿usted nos podría facilitar de pronto una guía o algo pues como para guiarnos? ¿Una guía para guiarse? Sí, Pero pues eso una es, guía para realizar esto, profe, porque pues la verdad, pues no sé, creo que ya son como bastantes procesos pero es que, y perdóname que te interrumpa. La sí, idea es que ustedes van siguiendo esto que está acá y de verdad, créanme, por ejemplo acá, usted necesita hacer una empresa, pues aquí tiene los monachitos de lo que usted necesita, porque es usted, el que va a determinar qué requiere. Requiere un gerente, requiere 2 personas
ejecutivas que le colaboren, un financiero y un administrador, y requiere un departamento de contabilidad. Entonces este monachito le está indicando qué es lo que usted va a hacer, ¿cierto? O Profe, sea, una sí, consulta. cuéntame. Lo que pasa es que, pues por decir, en mi caso es la primera vez que veo esta materia de creación y desarrollo de empresas. Lo mismo, pues, Sí, entonces el todos, tema de presupuesto, sí, pues creo que todos estamos en las mismas condiciones. O sí, mi hablo niña. por mí. Pues entonces todo esto de precios, pues para mí me parece que es muy poco tiempo para realizar, pues no sé, en mi caso, porque no conozco muchos de los procesos. Entonces en la oferta pues me toca, todo este tema es investigación. Sí, Entonces pues por eso pues si hay una guía, algo de cómo realizar los procesos, porque pues realmente pues es muy poco el tiempo que tenemos, porque pues nos llevamos mucho tiempo en las exposiciones teniendo en cuenta la cantidad de personas que hay y de sí, empresas es que que se eso es, van a sí, desarrollar. en eso tienes toda la Profe, razón, digamos porque que es que, también, sí, o sea, ella tiene razón y se estaría trabajando sobre un supuesto, sí, claro que sí, por así decirlo, o sea, claro que sí, no señor. sería real, digamos que No, lo no, no, planteamos, pero no sería real. no, tiene absolutamente toda la razón, lo mismo, ¿quién habló anteriormente? Perdóneme. Igual, pues, profe, qué pena con usted, Sí, pues, como para saber qué departamentos, pues, debemos crear, sí, como decir, bueno, sí, la parte financiera, la parte, digamos, la de la producción como tal, sí, porque toca realizar, pues, el producto, sí, pero, pues, yo creo que, no sé cómo sea para mis demás compañeros, pero, digamos, la forma de estructurar todo esto, pues, darle como la base a la empresa, no sé, como si algo, si usted nos puede dar algo como una guía, sería pues muy bueno. a ver, les voy a ser bien sincero. O sea, guía para este análisis, para esta creación de empresas, sería de pronto, bueno, voy a mirar la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio tiene una cartilla, ¿cierto? Donde estructura todas estas partes. Pero ustedes tienen razón porque es que nosotros, digamos, por la misma mecanismo de la universidad, tenemos solamente 20 días para estructurar la creación de una empresa. Y muchos, por no decir la totalidad de todos ustedes, incluso, digamos, no han tenido acceso claro hacia ciertas actividades relacionadas con las empresas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea de la creación de empresas por parte de la universidad? Que ustedes puedan crear una empresa y lógico es con supuestos. Todo esto que nos estamos haciendo acá, con el estudio de mercado, miren ustedes cómo fueron digamos, de creativos, y les voy a hacer voy a hacer una felicitación a todos, ¿cierto? Porque todos estuvieron magníficos en la idea inicialmente y luego en lo que me presentaron en la clase pasada con el DOFA, con la parte del estudio de mercado. De verdad, créanmelo. Yo no pensé que ustedes me fueran a responder de esa manera y lo hicieron de una manera, digamos, muy estructurada organizacionalmente. ¿Sí? Eso me agrada porque veo el interés que ustedes tienen en este tipo de, digamos, de temática. Obviamente, el tiempo no nos permite, por ejemplo, sería una clase, solo una clase, para que analizáramos la estructura de cargos y en la clase armáramos un análisis operacional. Pues eso nos llevaría, créanmelo, por lo menos 3 meses. Ahora, como se trata sencillamente es de tener la idea y de que ustedes bajo supuestos puedan crear su empresa, entonces yo intento entregarles la mayor cantidad de información. Pero repito, en aras de lo que ustedes me están comentando, voy a, esta misma no hoy porque ya ahorita me da sueñito y mañana voy a buscar la cartilla de la Cámara de Comercio, ¿cierto? Hay un libro que lo pueden bajar por internet, que se denomina, a ver, un me acuerdo el nombre, evaluación de proyectos, se llama así, evaluación de proyectos de Vaca, ¿cierto? Claro, eso es un libro inmenso, pero cada uno de estos que estamos viendo acá, cada pasito de los que están viendo acá,
está estructurado en ese libro. Sería leer rápidamente y más o menos asimilarlo. Voy a intentar enviarles los dos, el de vaca y el de la cartilla, ¿sí? Pero no quiero que se van a confundir porque obviamente uno comienza a revisar libros y comienza a crearse más cantidad de información y posiblemente de pronto se puedan enredar más de la cuenta. Yo no quiero un super negocio, no quiero una empresa pues que ya mañana salga a competir con Ecopetrol y con Avianca o con el Éxito. No, necesito que ustedes tengan la idea, como me lo están demostrando hasta ahora, de cómo se crea una empresa. Entonces, el día lunes voy a mirar cómo ustedes en un determinado momento, de verdad, entendieron todo lo que yo quiero. Y mire que yo lo hago de una manera muy despaciosa. Por ejemplo, aquí, ¿cómo estaría diseñada la empresa? Entonces ustedes hacen un muñequito, ¿cierto? Que tenga esa dirección, esas dos personas, sin necesidad de que yo les diga, oiga, si yo necesito una parte financiera, si necesito una parte administrativa, hasta ahí si quieren, háganlo, ¿cierto? Pero otro puede tener de pronto un poquito la inquietud, oiga, no llevo una parte de producción porque es que yo lo voy a hacer. Otro dirá, bueno, entonces en la dirección yo necesito una parte de contabilidad, ¿cierto? En la comercial, por ejemplo, va a decir, oiga, yo voy a tener ventas solamente, si voy a distribuir, o si es la producción, entonces yo compro materia prima y vendo productos. En la administrativa, alguien quien me liquide la nómina, ¿cierto? Y alguien quien le dé ciertos beneficios al personal. Les repito, esto es como ustedes lo quieran hacer. No es esto que está acá, pero sí es una guía, esto es una guía de cómo lo pueden hacer. Que no necesito sino una persona para el departamento de contabilidad, listo. Que no necesito sino dos vendedores, listo. Que no necesito, ¿qué necesita? Con base en lo que usted me dijo allá atrás en el estudio de mercado, ¿cierto? Ustedes me dijeron, voy a producir 10 unidades de las botas, el artefacto ese, ¿cierto? ¿Qué necesita? ¿Cuántas personas necesita usted? Necesito 2 personas que lo elaboren, necesito uno que la distribuya, entonces ustedes mismos, como son un grupo, entonces todos tienen que trabajar. Aquí no hay ninguno que se quede al margen y que deje que los demás tomen decisiones, porque eso sí, lo dije la semana pasada y creo que esta semana, lo que más me desagrada es que vayan arrastrados a que uno o dos compañeros respondan por el proyecto o respondan por su presentación. Porque ahí sí, con el dolor de mi alma, se tendrá que quedar. Porque no voy a permitir que solamente una o dos personas trabajen. ¿Cierto? Entonces, todos trabajan, todos participan y por eso les digo, cuando tengan alguna inquietud así grandísima, yo estoy dispuesto incluso sábados. Y si en algún momento, bueno, tengo un tiempito y miro el domingo que hay alguna situación que sea para aclarar inmediatamente, yo lo hago. O sea, por mí no se preocupen, que yo les colaboro en todo lo que ustedes necesiten. Todo lo que ustedes necesiten, yo estoy acá para eso, para Profe, acompañarlos. como Sí, tal esta cuéntame. estructura, digamos, la de la empresa, el día que vayamos a la universidad, ¿nos toca a nosotros sustentarla o es solo aquí, digamos, pues en clase que nosotros la sustentamos? Lo único que tienen que sustentar en la universidad es la parte financiera, porque todo esto ya lo vimos, lo vamos a repetir allá. Si hubiésemos estado en un curso normal, digo yo curso normal, en términos de un semestre, ¿cierto? Entonces la situación sería diferente. ¿Por qué? Porque al final, allá en el cuarto mes, pues ustedes presentarían todo y sería todo es todo en una sola presentación, ¿cierto? Pero como estamos haciéndolo de una manera como muy pausada, ya presentamos la idea, yo para qué la vuelvo a presentar el viernes. Ya presentamos la parte de el mercado, para qué lo volvemos a presentar. Ya el lunes me presentan la parte técnica, para qué lo volvemos a presentar. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo toda esa información. El día viernes me van a entregar solo lo que veamos el martes. Es la parte financiera. Yo ya les hice un adelante en un cuadro
un adelanto, perdón, de cómo va a ser la información que ustedes van a utilizar de su empresa. Entonces, tienen que estar muy, digamos, muy despiertos en el sentido de cómo se va direccionando, entre comillas, cada uno de los temas, para no confundirnos. Obviamente cada uno tiene una diferencia muy grande, ¿sí? O sea, yo no puedo confundir la creación jurídica de la empresa, que ya lo saben perfectamente, que es el tipo de empresa y ya, ¿cierto? Con la parte de organización de la empresa, que es lo que estamos viendo. Aquí no estamos viendo ni ventas, ni el número de clientes, nada. Aquí estamos viendo es cómo se conforma la organización. Entonces, regálenme, ya vamos a terminar esto y quedan abiertas las preguntas para el final. Si nos extendemos hasta las 10, no me importa. Yo resuelvo sus preguntas tan pronto terminemos esto, ¿vale? Entonces, una vez creada, digamos, los monachitos, usted va a decir, ¿cuántas personas necesitan en el área financiera? Necesito un profesional, necesito un mensajero, necesito un solo directivo, el gerente, no necesito más. Que necesita planeación, no, ahorita no nos encarguemos de eso, solamente el gerente, ¿cierto? Ejecutivos, que son estos mismos, los ejecutivos son los que están en las direcciones, ellos son ejecutivos de la empresa. ¿Por qué? Porque ellos ejecutan lo que dice el director. Entonces aquí en esa parte el director financiero es el que está encargado de toda la plática. El director administrativo, el que se encarga de toda la parte de las personas. Y el director comercial o de producción tiene que ver, obviamente, o con lo que se va a distribuir y vender, o con lo que en un momento determinado se quiere producir. Y aquí son las personas que... Una pregunta, qué pena. Sí, En sí. esta diapositiva hacemos únicamente el organigrama. Sí, el organigrama con los cargos, ¿no? Con los cargos. Con los cargos, sí. Sí. Y manual de funciones. Ya lo vemos. Ok. Ya lo vemos. Entonces, ¿cuántos aquí en esta parte? Ustedes pueden ir trabajando al lado. O sea, porque a veces usted le dice a una persona, hágame usted la estructura, y a otro, usted mire qué necesitamos. Y resulta que cuando lo van a unir, pues ahí es la locura, porque lo que dice una persona, por eso se trata de un trabajo en equipo. De verdad, perdóname que les insista en esto. Ustedes no pueden dividirse ciertas actividades, separarlas, porque cuando las vayan a unir de pronto, puede que les funcione, pero de pronto pueden encontrar inconsistencias. Y entonces usted dijo, bueno, yo necesito, allá en el muñequito dijo, necesito un financiero y necesito un comercial. Y resulta que usted le dijo al compañero, oiga, mire, usted mire qué necesita. Y entonces le dice, no, necesito una persona para las ventas, necesito una persona. ¿Y a dónde las va a meter si no está dentro de la empresa que usted creó? Entonces, por eso tiene que ser poner aquí al lado el muñequito y poner aquí al lado el número de personas. No van incluidas acá, recuérdenlo. Aquí no me van a colocar 1, ni 5, ni 4, no. Cargo, director general o gerente. Cargo, gerente financiero. Cargo, gerente comercial. No más, ya listo, sale. Contabilidad, ventas, nómina, ya sale. Pero lo único que quiero es que haya este monito que está acá, que tiene esta característica. Cualquier organigrama que ustedes miren, vamos a ver que al final yo tengo uno que les puede ayudar. Ustedes tienen que analizar, obviamente en la vida real, a qué tipo de personas van a contratar. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita? Dándole ya un poco de respuesta a el manual de funciones. El manual de funciones es necesario porque las personas casi siempre necesitan que les digan qué hacer. Porque entran a una empresa y yo qué voy a hacer acá y no tienen ni idea. Entonces, para evitar eso, se les entrega un manual de funciones que les determina qué experiencia se necesita, qué educación necesita ese cargo y qué función les va a desempeñar. Esas tres. La experiencia, un cargo igual o similar. La educación, necesito una persona con secundaria, un profesional en administración, en economía, en qué sé yo. Y
qué va a hacer dentro de la empresa. Si es un auxiliar de contabilidad, en el manual de funciones va a decir, por ejemplo, necesito la función, elaborar la clasificación de las cuentas de los papeles financieros que lleguen a la empresa. Entonces, ¿qué es el auxiliar de contabilidad? Revisa, factura, clasifica. Ojo con lo que voy a decir, no es necesario, escúchenme bien, no es necesario que si ustedes tienen 10 personas en la empresa, o 5 personas, o 8 personas, a cada una le hagan un manual de funciones. Un solo cargo, el que ustedes escojan. El que ustedes escojan va a ser el manual de funciones, ya lo vamos a ver al final, ¿cierto? Entonces usted va a hacer el manual de funciones del gerente, listo, no más ya, salió, gerente general, persona encargada de realizar las actividades de interacción con los proveedores, con los compradores y administrar la organización. Experiencia, 2 años de experiencia en el cargo, o sea, ha tenido que tener 2 años de experiencia en el cargo. Educación, bueno, ya lo dije, tiene que ser un administrador, un economista, un ingeniero. ¿Qué necesita usted para que sea eso? ¿Sí? Y las funciones, las que le acabo de nombrar. Entonces, establecer las relaciones comerciales con otras compañías, interactuar con los proveedores para adquirir los productos. Tercero, 3 funciones, con 3 funciones que colocan suficiente para un solo cargo, uno. Si tienen 50 personas, no me interesa, necesito el de 1. ¿Listo? Entonces, la empresa puede tener finanzas, puede tener administración, puede tener la parte comercial y las ventas, marketing, control de gestión, producción, recursos humanos, compras. Mire, aquí les estoy dando la idea para que ustedes de aquí analicen, ¿cierto?, qué necesitan y lo coloquen acá, ¿cierto? Y aquí digan a quiénes necesitan, ¿sí? Pues ya con esto, ustedes tienen perfectamente diseñada y construida su empresa. Y ya tienen su manual de funciones de una de las personas. Entonces, el manual específico de funciones y de competencias laborales es una herramienta de gestión del talento humano que permite establecer las funciones y competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal de las instituciones públicas, así como los requerimientos de conocimiento, experiencia y demás competencias exigidas para el desempeño de estos, ¿sí? Entonces, conocimiento, la educación, experiencia, usted qué experiencia tiene en ese cargo, ¿cierto? Y las demás competencias, cuáles son sus funciones. Usted sabe, si es auxiliar de contabilidad, clasificar los papeles financieros, que es un ingreso, que es un gasto, que es un costo, que es una cuenta por cobrar, que es una cuenta por pagar. Si lo sabe hacer, perfecto. Si no, mi chinito, qué pena, pero no es apto para el cargo. Para eso sirven los manuales de funciones. Y para que la persona que en un momento determinado entre a una empresa sepa exactamente qué es lo que va a hacer. Porque muchos, y ese es el problema de las empresas en Colombia y la renuencia en un momento a contratar personas que no tienen experiencia. Recuerdan lo que se hablaba y que se ha discutido casi que por siempre en Colombia y en Latinoamérica, cuando se habla de que no le dan empleo a quienes no tienen experiencia. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, infortunadamente, digamos, es muy complicado a veces contratar a una persona para una determinada área y le preguntan, ¿usted tiene experiencia? Y le dice no. Y entonces, pues no sé. Ahí está el problema de si usted recibe a esa persona o no recibe a esa persona, porque el manual de funciones le está pidiendo experiencia, ¿cierto? Y entonces, ¿usted qué le coloca allí? Claro, esos son para cargos casi siempre profesionales, que exigen al menos un conocimiento de lo que va a hacer y una experiencia. Entonces, aquí viene esa especie de controversia entre debemos darle puesto y empleo a la gente, pero es que no tiene empleo, no tiene experiencia, y entonces si yo no le doy la oportunidad para que tenga experiencia, entonces, y allí viene, o lo acepto sin experiencia,
y en algún momento si algo sucede, pues la culpa es mía porque contraté a una persona por darle la oportunidad o esa persona me resultó excelente, espectacular y no solamente lo va a contratar a él, sino a todo el que llegue. Eso depende muchas veces de ese tipo de situaciones. Aquí está, ¿cierto? Una especie de idea del perfil por competencias. Esto es una idea, ¿cierto? Entonces se identifica el cargo, el nombre del cargo, gerente, el área gerencia general, quién es el superior inmediato, el consejo directivo, aquí en este caso cargo del superior inmediato fue la junta de socios, área, departamento del área administrativa y nombre del cargo administrador, ¿cierto? La misión del cargo de ese administrador, dirigir los recursos de esfuerzos de la organización hacia oportunidades que te permitan obtener. Ustedes colocan acá, ¿para qué quieren esta persona? Hay dentro de, en Google, ¿cierto? Hay un manual universal de funciones. Ustedes lo buscan, manual universal de funciones o manual de funciones. Y le salen 20.000 manuales de funciones. Entonces, en esto, ahí sí pueden ponerse de acuerdo con sus compañeros. Entonces, Mario, Pedro, Jacinto, usted va a hacer la función, pero todos de acuerdo, del gerente general o del auxiliar de contabilidad. Vaya, busque la información y arme su manual de funciones. ¿Cierto? ¿A qué cargo le reporta? Ese es un poquito complicado. Entonces, solamente, por favor, necesito esta identificación, la misión del cargo, la experiencia, la educación y 3 funciones, para que no les quede tan complicado, ¿cierto? Eso sí les puedo enviar de pronto mañana por la mañana, sí, por la mañana voy a mirar, ¿cierto? Les voy a enviar uno más menos complicado. Esto es para una empresa industrial, ¿cierto? Entonces aquí viene el objetivo, el cargo, la responsabilidad. Mire, planear, organizar, dirigir y controlar la actividad de la organización. ¿Quién lo hace? El administrador. Manejar óptimamente los recursos materiales, humanos, etcétera. Piensa, evalúa, analiza y participa, asigna y decide. ¿Quién lo hace? El administrador sobre la organización. Entonces ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Que aquí aparecen lo que yo necesito. La responsabilidad, la educación y las funciones. Entonces, está el objetivo. No, nada de eso porque esto se les complica la vida y no, tampoco. Otra actividad, mis chinitos. Un solo procedimiento. Esto lo he repetido toda la semana. Un solo procedimiento. Si ustedes tienen una empresa que va a distribuir el producto de un adaptador, ¿cierto? Ustedes, de todos estos funcionarios que colocaron acá, cogen uno o de la dirección o de un departamento, ¿cierto? Un ejecutivo, un profesional, cojamos un operativo, cojamos un operativo. Ese operativo trabaja en ventas. Es el auxiliar de ventas. O más bien, es un vendedor, ¿cierto? Aquí en el manual de procedimientos viene el manual de procedimientos para ventas. Uno solo, otra vez igual que el manual de funciones, uno solito del manual de procedimientos. ¿Para qué sirve el manual de procedimientos? Es un documento que brinda información respecto a las distintas operaciones que realiza una organización, empresa o departamento específico. Es preparado por la misma organización donde es utilizado y presenta su información de forma detallada, ordenada, sistematizada y comprensible. O sea, ustedes ven que aquí hay 2 manuales, el de funciones y el de procedimientos. El de funciones le dice, ¿usted qué tiene que hacer? Ah, yo tengo que hacer el análisis de cartera o tengo que hacer la clasificación de las cuentas, ¿cierto? Si usted va a ser el auxiliar de contabilidad, allá le dice clasificar las cuentas. Segundo, entregarlas al contador. Tercero, recibir todas las facturas y cuentas que se requieren en la organización. Listo, esas son las 3 funciones. Pero escogemos una de las 3 que están allí, clasificar las cuentas. Y entonces hay un manual de procedimientos que dice
manual de procedimientos para auxiliar contable, clasificación de cuentas. Y aquí está el monachito. Recibe, bueno, esto es para una empresa, este es un ejemplo, la lámpara no funciona, está enchufada la lámpara, sí o no, entonces si no está enchufada, pues enchufarla. Si está enchufada, está quemada la ampolleta, si está quemada se cambia, si no, comprar una nueva. Este es un ejemplo muy sencillo. En el caso del auxiliar de contabilidad, que estábamos hablando de la clasificación de cuentas, primero, recibe las cuentas. Segundo, las clasifica de acuerdo a su ¿qué? Clasifica la cuenta, clasifica el documento de acuerdo a su cuenta. ¿Cuáles son las cuentas? No sé si muchos ya hayan visto contabilidad: ingresos, gastos, costos, activos, pasivos y patrimonio, ¿cierto? Entonces esa persona que entre allí le dicen clasificar las cuentas de acuerdo a la categorización. Una vez clasificada, se las pasa, elabora el balance previo. Una vez se elabora el balance previo, se lo pasa al contador. Una vez el contador lo revisa, determina si sí está bien o no. Si está bien, ya termina el proceso. Si no está bien, tiene que volver a hacerlo. De un solo cargo. 4 o 5 actividades bien elaboraditas, ¿cierto? Que haya una secuencia lógica. Bueno, muchachos, creo que con esta parte ya terminamos totalmente el estudio de mercado, el estudio operacional. Ya las dos primeras etapas para la creación de un negocio están terminadas. Sé de verdad, y los entiendo y los comprendo, que puede verse como mucho trabajo, pero si ustedes lo hacen de una forma ordenada, veremos el lunes cómo o cuál es el resultado de esa elaboración de esos estudios. Ahora sí, lo que quieran preguntarme. ¿Profe? Sí, señora. ¿Todo eso es para lunes? Todo eso es para el lunes, porque ya no nos queda más tiempo. Es que el problema es que ya no nos queda más tiempo. Sí, ese es el problema. Terminamos prácticamente el próximo viernes. Ya. ¿Sí? Entonces, si extendemos, que yo, o sea, por mí de verdad, créanmelo, yo les podría decir, presentémoslo el martes. Y el lunes vemos la parte financiera. ¿Cierto? Ustedes me dirán si están de acuerdo. Solo ustedes. Y quieren que lo demos para el martes y el lunes vemos la parte financiera, porque la parte financiera es otra vez más material. Ustedes me dicen, yo no tengo ninguna objeción. No, profe, para el lunes. Pues es que simplemente es que sí es bastante trabajo. Sí, sí, ¿para qué lo voy a negar? Tenemos... No, de verdad, créanme lo que yo lo sé porque, pues igual todos los meses con las gestiones de creación de empresas estoy en la misma situación, porque todos los meses hay creación de empresas, creación de empresas, y pues yo me mantengo en lo mismo y pues tengo que entenderlo a ustedes porque pues efectivamente sé que hay demasiada información y que tienen que trabajar bastante con sus compañeros. ¿Listos? ¿Algún comentario? Sí. Yo mañana les envío, de acuerdo al compromiso que tengo con ustedes, les envío el link. Profe, Sí, cualquier duda nosotros le podemos escribir mañana a usted, ¿sí? sí, sí. Pero Bueno, por profe. favor, mire, pongámonos una hora porque si no, de verdad, entiéndanme y compréndanme. Pongámonos entre las 12 y la 1 de la tarde. Todas las inquietudes que tengan, me las escriben y yo inmediatamente les doy respuesta. ¿Sí? ¿Válido? Bueno, Sí, señor. o sea, es Sí, que, mi profe, o sea, chinita, pues, porque usted me llama a las 3 de la mañana y yo, ¡ay, qué sueño! no, Cuénteme, profe, obviamente, pues cuénteme, me quedan Carol. horario de ¿Qué oficina, pasó? tampoco por allá tipo 10 de la noche escribiéndole. No, mentiras. Listo, Bueno, profe. muchachos. Entonces, de verdad, suerte. Tienen que trabajar en equipo y
solamente 4 estudiantes, necesito que se queden al final. Los demás, gracias, muy amable por su asistencia y espero que nuestro resultado sea algo de verdad que nos anime a todos y me den como respuesta el compromiso de ustedes con los temas que estamos manejando. Bueno, hasta mañana. Y solamente se quedan 4 estudiantes que yo ya había hablado con ellos para que se queden una vez ustedes salgan del aula. Bueno, Profe, una Bueno, preguntita profe, pequeñita. gracias. sí, cuéntame. Eh, para las personas, o sea, todos estamos trabajando en grupo y pues el tema de es un poquito engorroso pues por los tiempos que todo el mundo tiene y los compromisos pues con sus casas y todo eso. Yo le quería preguntar si hay personas que no colaboran en el grupo, que no trabajan, que no se les nota el esfuerzo, ¿cómo hacemos pues para informarle a usted Me lo o informan, no, me lo informan directamente. Lo acabo de decir. Yo no voy a aceptar ningún estudiante que se acomode, ¿cierto? Que abuse de la generosidad de ustedes y que simplemente vayan al lado y no aporten. El estudiante que no aporte, inmediatamente lo retiro del grupo y si quiere pasar la materia, tendría que presentar solo todo, absolutamente todo el trabajo que hemos hecho. Quienes en algún momento no participen, no El colaboren con ustedes, libro, entonces inmediatamente profe, sí, cuéntame. discúlpame. Yo busqué el libro por internet, lo Sí, descargué, el de evaluación de proyectos, ahí lo sí, acabo de adjuntar en el chat de acá sí, del mismo de la reunión para sí. que de pronto los compañeritos lo descarguen también. Gracias, gracias. Ah, bueno, me evitó uno más. Yo les bajo, si ustedes también lo consiguen, la cartilla de negocio de la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Listo? Ahí también encuentran absolutamente todos estos pasos que estamos viendo. Que es Vale, lo profe, mismo, muchas es lo gracias. mismo, Vale, profe, exactamente es lo gracias. mismo. Bueno, listo. Por favor, gracias a todos. Y solamente me quedan los 4 compañeros que acompañan al grupo de Carol, ¿vale? ¿Sí están? ¿Están o no están? Muchachos, ¿se fueron? Karen, a ver, por favor. Karen, ¿quiénes me llamaron hoy, por favor? Carol, Hasta Carol, luego. sí, ya. ¿Están los 4 compañeros? Carol, Adrián Camilo, por favor se ponen en pantalla para conocerlos, por favor. Adrián Camilo, por favor. Carol, ¿no tienes audio? Por favor, están en... No los escucho. Carol, ¿ya entraste?
Carol. Larry. Señor, Ah, bueno. Carol, por favor. ¿Me comentas si eres tan amable? Carol. No estás conectada con el audio. Profe, ahora no te escucho. Yo estoy allá con el audio abierto. ¿Sí me escucha o no? No sé. A ver, ¿sí me están escuchando? Esperen un segundo, yo miro aquí la red. ¿Cómo está? No, profe, no te escucho. ¿Sí me están escuchando? ¿O todavía no? Ya, ahora sí. Bueno, listo, mis niñas. Entonces, digamos que el motivo de esta reunión, llamémoslo así, es el de tratar de establecer responsabilidades frente a una situación relacionada con el trabajo en grupo. Lo acabo de decir, que quien no participe del grupo y que sea corroborado por sus compañeros, pues si no responde de manera satisfactoria a las inquietudes del grupo, tendrá que retirarse y presentarme solo el trabajo en su totalidad. Entonces quiero escucharlos. Carol, por favor. Bueno, profe, lo que pasa es que, digamos, yo no soy mamona ni nada, y nosotros empezamos a hacer el trabajo y todo, y pues no sé qué temas tendrían, ellos de pronto no tenían tiempo, trabajan o algo, pero pues no se les veía así como el interés de, oiga, esto toca entregarlo hoy, esto es una nota, esto es un aprendizaje, y la verdad yo creo que a todos nos cuesta el semestre por igual para que pues estemos llevando a la gente. Nosotros no le dijimos nada a la de esta reunión como para que como que tengan ese, venga, es en serio, ¿sí? Yo no voy a cargar a nadie y digamos, por ejemplo, lo que pasó en la presentación de ayer, Larry la tenía que hacer y no respondió ni nada, ni Eric tampoco nos apoyó como en ese momento. Entonces, donde nosotros, por ejemplo, Andrés y yo no hubiéramos sacado otra presentación y la hubiéramos presentado así, todos nos hubiéramos sacado cero. Entonces no es la idea de un trabajo en equipo. Entonces, pues, digamos que si tan solo con esto que eran pues pocas cosas fáciles de hacer, yo no me imagino con todo esto que toca, pues que su merced explicó el día de hoy, entregar para el lunes. Entonces, como te decía yo, si yo no veo compromiso ni nada, la verdad, ya esta es la edad donde uno ya no carga a nadie. Yo prefiero hacerlo o sola o con Andrés, pero no sacrificar, digamos, el tiempo, digamos, que no comparto con mi hija o con mi esposo por hacer la parte de ellos o que de pronto no la entreguen el lunes. Ese es como mi temor. Gracias, Carol. ¿Andrés está por ahí? Andrés. Andrés. Me escribió que se le cayó el internet. Ah, bueno. ¿Qué tienen que decir Larry y... Larry, cuéntame qué tiene que decir. profe, teniendo en cuenta ahí pues la opinión de ellos, pues yo lo presento solo. Bueno, perfecto. Muy bien. Eso me parece muy bien. Entonces, el lunes, por favor, presenta su trabajo solo y usted asume su responsabilidad. Bueno. Sí, señor. Bueno, no hay ningún problema. ¿Y la otra persona, creo que era Eric? Sí, profe, buenas noches. Profe, pues yo siempre pues, les he dicho a ellos qué tengo que hacer y ayer creo que pues la parte tenía que presentarla a Larry. Pues no sé, ellos me habían dicho eso, pero sí, no sé si hay algún problema, la verdad no sabía porque estos días he estado trabajando hasta tarde, entonces no tenía conocimiento de eso. Bueno, pero entonces respecto a lo que plantea Carol,
¿usted va a participar en el grupo o va a hacer lo mismo que Larry lo va a presentar independiente? Pues ahí sí depende de ellos, porque si pues no están conformes con el grupo, pues ya es decisión de pronto, porque pues yo no puedo decidir por ellos. No, pero usted sí puede ayudar a participar comprometiéndose porque el trabajo de lunes es muy extenso, ¿sí? Y si usted no... Pues yo digamos que he enviado lo que me ha correspondido a mí, o pues parte, de pronto que ellos han hecho un poco más, pero digamos que lo que me han dicho, pues yo lo he hecho. Carol, Pues creo yo, ¿no? Pues sí, Eric, o sea, Eric lo que uno dice lo hace, sino que lo que, digamos, nosotros queremos fue que como, digamos, pasó ayer el incidente, primero pues que no se vuelva a repetir, porque la idea no era desintegrar el grupo, pero sí hacer como un paro para que no, o sea, no se afectara la nota, digamos, de la próxima semana. Pero en este caso, digamos, a mí me gustaría, yo sé que Eric trabaja, yo también trabajo, yo tengo una hija, yo tengo un esposo, yo soy ama de casa, entonces el tiempo uno le tiene que alcanzar. Entonces, de pronto que sea más proactivo y que se comprometa diciendo, bueno chicos, ya tengo esto y ustedes qué hicieron, sin mandarlo. pues es Sí, que era así. pero digamos que si tú me dices las cosas, pues uno por eso se llama un grupo. Pues creo Eric, que estas instancias no tiene que uno llegar a estas instancias, pero bueno, si tú me Eric, hubieras dicho a mí, Y de hecho, pues lo demuestras convocando una reunión a la cual ni siquiera le avisas a nadie. De todas maneras, yo respeto tu opinión y no hay ningún problema. Si ustedes están inconformes, no hay lío. Yo por mi parte lo puedo presentar solo. pero entonces ya digamos que es decisión tuya y de Andrés si quieren digamos que que yo el esté en el tema de grupo, ayer, o, pues, si algo yo lo puedo. por favor, yo tenía la Eric, presentación abierta y ustedes espera. la modificaron durante el transcurso de la clase, sin comentar absolutamente nada. Tú misma quedaste en que presentabas en que hacías la presentación y yo explicaba. Entonces digamos que empieza por un tema de comunicación. Adrián ya llegó, ya se comunicó. ¿O todavía no? No, profe. Bueno, entonces, en definitiva, Larry va a hacer el trabajo solo y Eric va a participar en el grupo de acuerdo con lo que esté. O sea, no es, la idea es que usted de verdad se comprometa con ellos, no conmigo, pues al final el grupo es el que responde y ahí el riesgo del grupo, entiéndalo de esa manera, Eric. Lo que acaba de decir Carlos no es simplemente una apreciación personal, sino que es una realidad. Porque si ella no presenta el día que le correspondía el trabajo, pues todos hubieran obtenido 0. Y entonces pues la situación sería bien complicada. Entonces, usted Pero quiere como hacer profe, parte... como le digo el día de ayer, yo no tuve conocimiento de lo que no se presentó porque yo les había indicado a ellos que estoy en un proceso por la coyuntura que está viviendo en la empresa que yo trabajo. Y yo trabajo en un banco, no puedo, pues me conecto, pero no puedo, como está, digamos, participar porque no me dejan por seguridad bancaria, digamos, hablar. Entonces, pues no supe ayer que no se había presentado la exposición del DOC. No tenía conocimiento. Bueno, ahí por ejemplo, ahí, mire lo que pasó con el DOFA, que eso les bajó la nota, porque imagínense si no la presentan. Ve ahí el problema, ¿no ve? Entonces, el grupo con la nota un poco más bajo son los de ustedes. ¿Por qué? Pues porque no hicieron el trabajo en grupo. Pero bueno, dejemos eso ya como quedó. No vamos a ponernos a complicarnos la vida. ¿Quiere o no participar con el compromiso de que van a resolver entre los tres esa situación? Pues Eric. como le digo, profe, ya es decisión de ellos si quieren que yo esté en el grupo, porque como le digo, es un grupo y pues la idea es que todos estén de acuerdo, ¿no? Carol. Yo trabajé el semestre pasado o el módulo pasado con Andrés, no hubo problema. Pues esta vez fue por el tema que le digo del trabajo, pero Bueno. ya depende de ellos si quieren que yo esté ahí. Bueno, por eso, pero tiene sábado y domingo y ahí usted no trabaja. Entonces, por favor. Ah, no, Entonces, sí, se por queda eso en el le digo, pues grupo. estos días. Entonces, trabaje con el ¿Sí? grupo, pero con el compromiso de verdad de que van a aportar y van a hacer una buena presentación. ¿Listos? Sí, sí, señor. Bueno, Pues ya, ok. como le Así digo, ya quedamos depende entonces. de lo que ellos comuniquen.
Bueno, profe, muchas gracias. Listo. Así que vamos, Carol, Larry, Eric y Adrián, pues que le comenten. Es que hay un grupo de 3 y Larry presenta el trabajo solo. ¿Listos? Profe, hay una cosa. Sí, señor, para, cuéntame. para aclararle, ¿no? Sí, La señor. idea la idea yo ya no la cambio, trabajo sobre el mismo proyecto. Listo. Listo, así quedamos. Perfecto, muy bien. Vale, listo. Bueno, nos vemos el lunes y suerte y trabajo, trabajen porque esto está duro. Bueno. Vale, profe, gracias. Bueno, a ustedes. Buena noche. Buenas noches. Bueno.